Hola nuevamente, mi nombre es Ana Latuca y hoy día vamos a ver el trabajo práctico de Mutex. Vamos a ver el ejercicio 1 que dice que analice, compile y ejecute el programa Mutex 00. Vamos a ver acá el código de Mutex 00 y tenemos una parte de declaraciones de variables globales y ahí mismo tengo la declaración o la inicialización del Mutex estático, ¿sí? En la parte de variables globales. Luego acá tengo un hilo, que ya vamos a ver qué hace, pero primero vamos a ver qué hace el hilo main. El hilo main lo que hace es, bueno, tener sus variables locales. La variable global total la pone igual a 20, la variable global t la pone igual a 5, nos muestra el valor de total. Acá crea un hilo y va a utilizar el mutex. En este caso, el mutex lo va a utilizar a la variable, o lo va a asociar a la variable global total. Entonces, la forma de utilizar un mutex es decrementar el mutex, acceder a la variable o al recurso compartido e incrementar el mutex. Entonces, eso es lo que hace. Decrementa el mutex, accede a la variable e incrementa el mutex. Luego espera que el otro hilo termine para mostrar el valor en que queda la variable total. El hilo lo que hace, fíjense que acá crea el hilo, llama la función hilo 0, lo que hace el hilo 0, también tiene sus variables locales, es decrementar el mutex, sumarle algo a la variable total, o sea, acceder al recurso compartido e incrementar el mutex. Eso es lo que hace el ejercicio mutex 0. Entonces, lo vamos a ver acá. Vamos, primero que nada, lo voy a compilar. Recuerden que para compilar, nosotros, como estamos utilizando hilos, tenemos que usar la biblioteca de tiempo real de hilos. Entonces, lo compilo y lo voy a ejecutar. El ejercicio 1 siempre funciona, entonces la variable total, vamos a ver qué hace acá, vale 20, este hilo le suma t que vale 5 y este otro hilo le suma el número que le estoy pasando que es t, o sea que le suma otro 5. Este lo deja en 25 y este en 30. Y fíjense que acá total quedó igual a 30. Bien. Ahora vamos a ver el otro ejercicio que dice que ejecute varias veces mutex 01 y vea qué está pasando. Entonces voy a hacer eso. Primero vamos a ver acá mutex 01, que es este, que tenemos declaración de variables globales. Acá tengo un hilo que vamos a ver ya enseguida qué hace, y lo que hace el main. El main lo que hace es tener las variables globales total y vueltas, hace un lazo for y crea 5 hilos, todos llaman a la misma función que está acá arriba, espera que los 5 hilos terminen y muestra el valor de la variable total. El hilo, a su vez, lo que hace es hacer un for desde j igual 0 hasta una cierta cantidad de vueltas, que es la variable que he colocado acá, tomar la variable global total y colocarla en una variable local, sumarle 1 a la variable local y volver a colocar el valor del local en total. Esto lo hacemos a propósito así para que sean varias instrucciones, que es lo que haría cuando yo tengo un recurso compartido y voy a acceder con varias instrucciones. Estas instrucciones, recuerden que por más que vean que acá es una sola, en lenguaje de máquina son varias instrucciones. Entonces, la idea es que al tener esto, cuando se están ejecutando varios hilos, se vayan intercambiando o intercalando la ejecución de los hilos, entonces que el resultado van a ver que total, que tendría que dar el valor que tenemos acá multiplicado por 5, no va a dar eso. Entonces, lo voy a compilar. Y lo voy a ejecutar. Y fíjense que acá me dio 300.000 cuando me tiene que dar 500.000 porque era el número de vueltas, que si es 1000 por 5 por la cantidad de hilos. Lo voy a volver a ejecutar y ahora sí me dio 500.000. Entonces, a veces funciona bien y a veces no, y es porque los hilos van pisando el valor de la variable total. Entonces, para que no suceda esto, lo que tenemos que hacer es colocar algo que lo sincronice. Por ejemplo, mutex. Entonces, vamos a ver
¿Qué pasa con el ejercicio 3? Dice, analice, compile y ejecute el programa Mutex 02, que lo tenemos acá, Mutex 02, y es el mismo programa que teníamos recién, donde el hilo main lo que hace es crear 5 hilos, esperar a que los 5 terminen y mostrar el valor de la variable total, pero fíjense que acá he inicializado un mutex estático y lo que hace cada uno de los hilos es decrementar el mutex, acceder a la variable compartida e incrementar el mutex. ¿Sí? Lo hago todo por fuera de este lazo for, el incremento, o sea, el decremento y el incremento del mutex. Entonces, vamos a ver ahora cómo funciona. Este se llama 02. Entonces lo voy a compilar y lo voy a ejecutar. Recuerden punto barra y acá sí me dio 500.000. Y todas las veces que yo lo ejecuto me da 500.000. ¿Sí? Lo ejecuto varias veces y siempre me da bien. Vamos a ver ahora el 4 que dice analice, compile y ejecute el programa Mutex 03 y cuál es el propósito del programa. Primero vamos a ver Mutex 03, que lo tengo acá. Vamos a ver primero qué hace el hilo main. El hilo main, bueno, fíjense que acá tenemos en las variables globales total, t, vueltas y la inicialización estática del mutex. Entonces, luego el hilo main, lo que tiene acá es colocar un valor total y en vueltas. Vueltas ahora está en 1.000.000. Se crea un hilo. Luego se crea otro hilo. El main espera que los dos hilos terminen y muestran el valor de la variable total. ¿Qué hacen los hilos? Uno de los hilos lo que hace es decrementar el mutex, acceder a la variable global e incrementar el mutex. Fíjense que acá hace una espera de 2 segundos. Y el otro hilo hace lo mismo, pero sin mutex. O sea, hace una espera de 2 segundos y accede a la variable global sin utilizar mutex. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, bueno, yo ya lo tengo compilado para que sea más rápido. Y fíjense que dice hilo 0 decrementa el mutex y me dio 1.000.000, cuando esto me tiene que dar 2 millones. Lo voy a volver a ejecutar. Y ahora me dio 1.900.959. Entonces no siempre da lo mismo y esto es porque recuerden que el uso de mutex es colaborativo, no es algo obligatorio. No están obligados todos los hilos. Pero si no lo utilizan todos los hilos para acceder a esa variable o ese recurso compartido, lo que va a pasar es que esto que está acá, que no funciona bien. Entonces, la forma de arreglar esto es que todos los hilos utilicen mutex. Yo acá ya tengo el ejercicio donde hice que el hilo 0 y el hilo 1, los dos, utilicen mutex antes de acceder a la variable, al recurso compartido, a la variable total. Entonces, decrementa mutex, accede a la variable e incrementa mutex, igual que el otro hilo. Entonces, ahora voy a ejecutar. Yo ya los tengo compilados. Y fíjense cómo ahora sí da 2 millones. Y aunque yo lo ejecute varias veces. Bueno, vamos a ver ahora el ejercicio que dice Mutex 04. Vamos a ir acá. Y vamos a ver cuál es el objetivo. Primero vemos que tenemos la declaración de variables y tenemos dos mutex, mtx y mtx1. Entonces, ahora vamos a ver qué hace primero el hilo main. El hilo main inicializa total y vueltas. El hilo main también crea dos hilos, como recién, espera que los dos hilos terminen y luego muestra el valor de total. ¿Qué hace cada uno de los hilos? Cada uno de los hilos ahora lo que van a hacer es trabajar con dos mutex. Entonces, el primer hilo va a decrementar el mutex mtx, va a esperar 2 segundos, va a decrementar el mutex mtx1 y va a acceder a las variables globales total y total 1. Entonces, podemos decir que cada una de esas variables
están asociadas a un mutex distinto, una a mutex y otra a mutex 1. Entonces, como va a acceder a las dos variables, lo que hace es decrementar los dos mutex. Y luego que accede a las dos variables, incrementa los dos mutex. El otro hilo, igual. Decrementa el mutex mtx1, luego decrementa el mutex mtx, accede a las dos variables, que lo único que hace es incrementarla en una cierta cantidad de vueltas y incrementa los dos mutex. Entonces vamos a ver cómo funciona. Y fíjense que el hilo 1 decrementa el mutex 1 y el hilo 0 decrementa el mutex. Entonces lo que ha sucedido es lo siguiente. Se empieza a ejecutar el hilo 1 primero, que es este que está acá. El hilo 1 decrementa el primer mutex, llegó hasta acá, hasta esta línea, y pasó a ejecutar el slip. Cuando está el slip, se empieza a ejecutar el hilo 0, digamos, y entonces el hilo 0 alcanza a decrementar el mutex mtx. Entonces después, cuando quiere decrementar el mutex mtx1, no lo puede decrementar porque está en 0, porque ya lo decrementó el hilo 1, y cuando vuelve a ejecutarse el hilo 1, intenta decrementar el mutex, el mtx, o sea, el mt, porque esto ya lo había hecho, y no lo puede hacer porque este ya lo había decrementado el otro mutex. Esto es lo que se llama interbloqueo de mutex. Entonces, la forma de arreglar esto, lo habíamos visto en la clase anterior, es haciendo de que los mutex se decrementen en igual orden. Entonces, la única forma de desbloquear esto que está acá, voy a terminar con control C, porque no tengo otra forma. Y entonces vamos a ir al programa que ya está corregido, y fíjense que ahora se decrementa en este hilo el mutex mtx y luego el mtx1, y en el otro hilo se decrementa el mutex mtx y el mtx1. De esta forma, siguiendo el mismo orden de cómo decrementar los mutex, no va a haber interbloqueo. Entonces voy a ejecutar, y fíjense, está a la espera de 2 segundos, y hola soy el hilo tanto, lo dejo en 1.000.000, y luego el otro ingresa al otro hilo, hola soy el hilo 0, y lo deja en 2 millones. Y ahora no se va a producir nunca ese interbloqueo. Bien, el punto 6 dice, analice, compila y ejecuta el programa Mutex 05, ¿cuál es la diferencia con los programas anteriores? Entonces vamos a ver el Mutex 05, y fíjense que acá ya no estamos usando como en el 4 nosotros usábamos mutex estáticos, ¿sí? Entonces nosotros acá inicializábamos el mutex estático. En este caso es un ejemplo de mutex dinámico. Entonces, fíjense, además de las variables globales que tenía antes, ahora tengo la variable mtx acá, y además tengo que colocar los atributos. Entonces, esta es la variable de los atributos del mutex. Entonces, ¿cuál es la forma de utilizar esto? En el main, primero, lo que voy a hacer es inicializar los atributos del mutex. Luego voy a setear el tipo de mutex que voy a utilizar. En este caso he seteo los atributos del mutex para decirle qué tipo de atributos va a tener. Entonces acá lo voy a poner como un mutex normal, y luego que ya tengo inicializada los atributos y luego seteado el tipo en los atributos, recién ahí inicializo el mutex. Y lo que hace este es el mismo programa que crea 5 hilos, y luego el main espera que termine los 5 hilos para mostrar el valor de la variable total. Y cada uno de los hilos lo que hace es decrementar el mutex, acceder al recurso compartido e incrementar el mutex. Y va a funcionar igual que los otros. Entonces, bueno, esto lo voy a dejar para que lo prueben ustedes. Ahora vamos a ir al ejercicio 7, que es el problema productor-consumidor, que ya les voy a mostrar qué es lo que es el problema productor-consumidor. El problema productor-consumidor es el problema que nosotros tenemos cuando tenemos un hilo o proceso que quiere producir, es decir, que quiere escribir. Por ejemplo, en este caso, deseamos pasar 20 datos de un hilo hacia otro, pero el buffer es de 5.
Entonces, lo que tenemos acá es que tenemos un buffer de 5 y el productor quiere enviar 20 datos para que lea el consumidor esos 20 datos. Entonces, lo que tiene que hacer es, teniendo un buffer de 5, es escribir el buffer de 5, luego el consumidor leer el buffer de 5, o sea, comienza a escribir hasta que llena el buffer de 5, y luego el consumidor debe leer ese buffer de 5 para vaciarlo, y volver a que el productor vuelva a escribir y este vuelva a leer. Es decir, para pasar 20 datos voy a tener que hacer 4 veces el proceso de escribir el buffer, leerlo, escribir el buffer, leerlo. Ese es el problema del productor consumidor. ¿Y cómo lo vamos a hacer con mutex? Bueno, primero voy a tener un mutex que vale 1, luego el productor va a decrementar el mutex, lo va a dejar en 0, y en ese momento va a empezar a llenar el buffer con datos. Cuando termina de llenar el buffer con datos, va a volver a dejar el mutex en 1, o sea, va a incrementar el mutex, para que así el consumidor pueda leerlo. El consumidor, al momento de leer, lo que va a hacer es colocar el mutex en 0 e ir leyendo cada uno de estos datos. Cuando termina de leer todos los datos, vuelve a dejar el mutex en 1 y se vuelve acá al inicio para que el productor pueda escribir en ese buffer. Entonces, vamos a ver acá el ejercicio. Primero tenemos el hilo main, que el hilo main lo que hace acá es inicializar un mutex con los atributos por defecto. O sea, este es un mutex dinámico, pero con los atributos por defecto, por lo tanto, no me hace falta inicializar los atributos de este mutex. Luego lo que hago es crear los 2 hilos, esperar a que los 2 hilos terminen y colocar el cartelito productor-consumidor con mutex termina. Y acá esto, si tengo argumentos cuando estoy ejecutando el programa, para poder recibir los argumentos y esta parte me los muestra. Entonces creamos 2 hilos, uno que se llama productor y otro que se llama consumidor. Vamos a ver esos 2 hilos. El hilo productor lo que va a hacer es producir desde i igual 0 hasta la cantidad de datos a producir. Acá está la parte importante. Tenemos que producir 20 datos, pero con un buffer cuyo tamaño, lo he definido acá arriba, es 5. Entonces, este tiene que producir de 0 a 20 datos y esto lo va a ir haciendo en cantidades hasta el máximo del buffer, o sea, de a 5. Y lo que se va haciendo acá es ir escribiendo en una posición del buffer, en la siguiente, en la siguiente. Y fíjense, hago como siempre que hago con mutex. Decremento el mutex, accedo al recurso compartido e incremento el mutex. Y el consumidor hace lo mismo. Va a leer datos desde i igual 0 hasta la cantidad de datos que deba, en este caso leer, que son igual a la cantidad de datos a producir. Y lo que voy haciendo acá es leyendo de a 5 datos del buffer. Y entonces, decremento el mutex, accedo a la variable compartida e incremento el mutex. Entonces vamos a ejecutar esto y bien. Fíjense cómo se van haciendo de a tandas. Vamos a subir un poquito para verlos del principio. Fíjense, se escribieron 5 posiciones, se leyeron 5 posiciones. Se escribieron 5 posiciones, se leyeron 5 posiciones. Productor 5, consumidor 5. 5. Bien, hasta acá. Luego, el productor, acá tenemos 5, 10, 15, y estos son los últimos 5 que produce porque son 20 datos, entonces terminó productor, que es este cartel que está acá en la línea 45. Y luego el consumidor consume los últimos 5 y dice terminó consumo, que es el cartelito que tenemos acá en la línea 73. Así que este es el problema productor-consumidor resuelto con mutex. Bueno, espero que hayan entendido, si no, lo vemos en clases de consultas. Muchas gracias.